Bienvenidos de nuevo, soy Marcos Cervantes, tu maestro de matemáticas desde Sonora, México, para el mundo de habla hispana. Habíamos quedado que íbamos a continuar con temas de estadística, habíamos visto ya las medidas de tendencia central y ahora quiero invitarte a que conozcas un poco más de las medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Y es lo que vamos a ver en esta sesión. Te invito ahora sí, sobre todo, a que tengas tu calculadora, un cuaderno y detengas el video en algunas partes para que hagas los procedimientos que te invito, te sugiero que hagas para que aprendas más de esa forma. Así que ten lista tu calculadora, tu cuaderno de notas, tu pluma o lápiz, porque es un tema muy interesante. Así que acompáñanos y síguenos. Entre las medidas de dispersión más conocidas son estas: el rango, la desviación media o desviación media simple, la varianza y la desviación estándar. Estas tres se pueden calcular en la computadora en Excel. Esta no viene como medida ya definida de Excel, pero tú la puedes calcular. Ahora, antes de empezar a ver estos valores, quiero mostrarte que estas medidas son sumamente importantes, pero que normalmente el estudiante no le da mucha importancia. En la vida real es más importante estas medidas que el promedio. Y te lo voy a decir por qué. Mira, si tú tienes dos alumnos que su calificación promedio en un curso es 85 y otro alumno también tiene como calificación promedio 85, aparentemente están iguales. Pero no, porque este 85 puede venir de estas calificaciones. Pueden ir, por ejemplo, que sacó un 70, saca 100, vamos a ponerle aquí 80 y saca 90 en 4 unidades, en 4 exámenes. Este alumno saca 83, saca 87, saca 84 y saca 86. Su promedio también es 85. Pero fíjate la diferencia en ellos, ¿sí? Sus calificaciones son más variables, son más diferentes. En cambio, estas calificaciones están más parecidas, son más estables. Este muchacho es predecible, este no es predecible. Como que puede sacar muy alta o puede sacar muy baja. Pasa lo mismo que en el deporte. Puede haber dos basquetbolistas que su promedio de puntos por juego sea 30 puntos, que es bueno. Pero ese 30 es un promedio de calificaciones o de puntajes de canastas muy diferentes y el otro es más parecido. Entonces tú ya sabes qué basquetbolista más o menos puedes predecir si va a hacer los 30 puntos o alrededor de 30. El otro no. El otro, si tiene mucha variación, pues como puede hacer 40 puntos, puede hacer 20 o puede hacer 10. Porque tú sabes que el promedio, por ejemplo, 85 es el promedio, significa que hubo unidades en donde salió más alto que 85, pero también hubo unidades donde salió más bajo. No quiere decir 85 que en todas las unidades sacó 85. El promedio siempre significa que hay calificaciones por arriba y por debajo de ese promedio. ¿Qué tan arriba y qué tan abajo? Ese es el problema y eso es lo que vamos a ver aquí en las medidas de dispersión. Ahora, quiero decirte también, como ser humano, como estudiante, como hombre o mujer, que aún en las relaciones de pareja, en las cuestiones sentimentales, también esto es importante. A uno le gusta relacionarse con personas que más o menos su conducta es estable, que como puede tener situaciones de enojo, puede tener situaciones de alegría, pero dentro de un rango pequeño. En cambio, puede haber muchachos, esto dirigido a las mujeres, que el hombre tiene manifestaciones de amor, de sentimientos muy extremas, como que un día puede llegar, si es tu novio, muy contento, muy amoroso, con muchas flores, chocolates, regalositos, ¿sí? Que tú dices, wow, qué hombre. Pero
en un rato, 15 minutos, media hora, una hora, puede reclamarte y decir, ¿qué le miras a aquel sujeto? ¿Por qué lo miras tanto? ¿Qué estás pensando? O sea, de extremo amor a extremo enojo, ira, coraje, que realmente son relaciones tóxicas, relaciones enfermizas. Entonces, hasta en eso uno busca personas que tengan comportamientos estables, predecibles, pero en un rango más pequeño. Tampoco te estoy diciendo que te enamores de un hombre o de una mujer que todos los días sea exactamente lo mismo, porque, pues qué aburrido. Pero sí que tenga un rango más o menos aceptable, que no se vaya a los extremos, porque eso ya son relaciones enfermizas que yo te sugiero que si es tu caso, pues termines por lo sano, ¿no? Entonces, como ves, qué tan importantes son estas medidas, que entre más pequeñas sean, significa que es mejor ese fenómeno, ese evento o esa colección de datos. Entre más grande sea, es malo. Así que, pues te invito a que sigas todo esto para que las conozcas. Yo ahorita te voy a poner ejemplos. Ten listo tu carpeta para que anotes todo lo que vamos a ver. Rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Con un ejemplo te voy a explicar cada una de ellas, así que está atento a todo esto y síguenos. Muy bien, vamos a ver el cálculo de medidas de dispersión. Aquí tenemos los pesos en kilogramos de una muestra de 8 hombres y aquí tenemos los pesos de una muestra de 8 mujeres. Y vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos. Mira, la primera medida de dispersión que te dije era el rango. El rango es la distancia entre el peso menor y el peso mayor. Aquí es 81, aquí es 56. Así que el rango en este caso sería, voy a ponerlo aquí. El rango va a ser la distancia de 81 a 56. Tú restas 81 menos 56 y te da 25. Quiere decir que hay una distancia de 25 kilogramos entre el que pesa más y el que pesa menos. En las mujeres, el rango, que es la distancia entre el mayor dato y el menor, es la distancia, sería 67 menos 50. La que pesa más de la muestra es 57, la que pesa menos es 50, el rango es 17. Aquí observamos que en las mujeres el rango es más pequeño, quiere decir que hay más estabilidad, los pesos de las mujeres son más parecidos que en el caso de los hombres, ¿sí? Quiere decir pues que estos datos son mejores que estos. La siguiente medida de dispersión es la desviación media simple. La desviación media simple, su fórmula, la voy a poner aquí, desviación media, es igual a la suma de las desviaciones absolutas, ¿sí?, entre el total de datos. O sea, es el promedio de las desviaciones absolutas. Una desviación es la distancia que hay de cada dato al promedio. Para sacar esto necesito conocer el promedio. Para el rango no necesité conocer el promedio, pero para la desviación sí, porque una desviación es una distancia que hay entre algo, una situación y la situación que se considera normal. Y esa palabra se aplica en muchas cosas, ¿no? En cuestión de geografía, en cuestión de conducta humana, desviación cuando se está alejado de lo que la sociedad considera como conducta normal. Aquí, la suma de estos datos es 560, divido entre 8, el promedio es 70. Entonces voy a poner una columna que le voy a llamar desviación, pero con barras, que eso quiere decir valor absoluto. Esto es sin el signo. 56 menos 70 es menos 14, pero como es con valor absoluto, es 14. 60 contra 70 es 10. 64 menos 70 es 6. Aquí sería 0. Aquí es 5. Aquí es 6. Aquí es 8. Y aquí es 11. El promedio es 60. Entonces, la desviación media sería 60 entre 8. 60 es la suma de las desviaciones, ¿sí? Ya sabes que cada desviación es la distancia que hay al promedio.
¿sí? Hay distancias pequeñas, hay distancias grandes. Entonces sería en este caso 60 entre 8 y esto es igual a 7.5. ¿Sí? 7.5 es el promedio de las distancias de todos estos datos con respecto a 70. Esto quiere decir que hay datos que están cerca del promedio y hay datos que están más lejos del promedio. El promedio es 7,5, la distancia promedio de los datos respecto a 70. En el caso de las mujeres, observa, aquí voy a poner con Y menos Y promedio, valor absoluto. El promedio fue 58, la suma fue 464 entre 8, 58. Entonces, la distancia de cada dato a 58 aquí va a ser 8. Aquí de 52 a 58 es 6, aquí es 3, es 2, es 1. Te fijas, es sin el signo. Aquí es 3, aquí es 6 y aquí es 9. La suma de esas distancias te da 38. Entonces, en las mujeres, la desviación media simple en las mujeres será 38 entre 8 y esto va a ser igual a 4 por 8, 32, sobran 6, 4.75. Ese es el promedio de las desviaciones absolutas de los datos en las mujeres, 4.75. Quiero checar, sí, 4.75. Observa que en los hombres fue 7,5 kilogramos la distancia promedio al promedio que es 70 y 4.75 es la distancia promedio de los datos con respecto a su promedio que era 58. Observa que el promedio de las desviaciones de las mujeres es más pequeño que el de los hombres. Quiere decir, con esto confirmamos que los pesos de las mujeres son más estables, son más parecidos y eso se prefiere. Por ejemplo, uno como maestro prefiere un grupo donde el promedio de todo el grupo puede ser, por ejemplo, en un examen diagnóstico, puede ser 60, pero que todos los datos, todos los muchachos más o menos estén parecidos. ¿Sí? Las calificaciones de todos sean muy estables. Prefiero un grupo de esos y no un grupo donde el promedio sea 90, pero que provenga ese 90 de alumnos que tienen 100, pero también viene de alumnos que tienen 50, 60, 80, porque esto quiere decir que en este grupo, aunque el promedio es mejor, los datos son muy diferentes y como maestro ese es un problema, porque dice uno, le voy a enseñar dirigido a los mejores, los otros se van a desesperar, no van a entender y no van a aprender. Si me voy a los del medio, pues se van a aburrir los que están muy bien, pero los de abajo no van a entender. Si me voy a los de abajo, entonces va a ser un problema, porque como maestro se me van a aburrir los del medio o los mejores estudiantes, y entonces es totalmente un problema cuando es muy heterogéneo el grupo. En cambio, cuando están bajos, pero las calificaciones son muy parecidas, me puedo llevar a todo el grupo parejo hacia arriba, que le hace que vaya despacio, pero es más uniforme. Y uno en todos los servicios, en todos los productos, prefiere uno productos o servicios donde sean muy parecidos en cuanto a calidad, a duración, a tiempo de servicio, etcétera, etcétera. Así que, para que vean la importancia, pues, de que estas medidas, entre más pequeñas sean, quiere decir que los datos son más estables y uno se va por eso. Ok, puedes detenerlo el video y volver a checar a ver si entendiste, comprendiste, si quedó explicado cómo se calculó el rango y cómo se calculó la desviación media y qué es lo que te está queriendo decir. Muy bien, puedes pararlo para luego seguir con los siguientes datos. Bien, vamos a complicarnos un poquito más el procedimiento. Hasta ahorita todo ha sido muy fácil. Mira, ahora las desviaciones las vamos a elevar al cuadrado por la siguiente razón. Si nosotros respetáramos el signo
de los números menores que 70, ¿sí? Aquí sería negativo, 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 si respetáramos los signos, y aquí sería positivo, positivo, positivo y positivo. Y a la hora de sumar, esto pues me va a dar 30, y aquí me va a dar 30 también positivo, y entonces a la hora de sumar, si respetáramos el signo, me daba 0, y 0 entre 8 me daba 0, y daba la apariencia de que todos los datos son iguales. Pero el problema es que se canceló las desviaciones negativas con las positivas, y entonces me daba 0. Pues para que no me dé 0, lo que hace uno es, vamos a elevar al cuadrado las desviaciones para quitarle el signo negativo, ¿sí? Y vamos a sacar el promedio de esas desviaciones cuadradas, y a eso le vamos a llamar varianza. Si a ese promedio de desviaciones cuadradas le sacamos raíz cuadrada, nos regresamos a las desviaciones normales, ¿sí? Ahora, quiero decirte lo siguiente. Hay dos tipos de varianzas. Si los datos son de una población, se llama varianza poblacional, y su fórmula sería, con una letra griega, así: sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre la n mayúscula, quiere decir que es el total de datos de la población. ¿Sí? Este es la m minúscula griega, y esta resta significa desviación elevada al cuadrado. Ahora, si la varianza es de una muestra, esto es si los datos fueran de una población. Si la varianza fuera de una muestra, entonces se usa una letra latina, no griega, y la fórmula sería la suma de todas las desviaciones elevadas al cuadrado entre el tamaño de la muestra restándole 1. Observa que cuando es la población no se le resta 1. Cuando es la muestra sí se le resta 1. Hay una explicación matemática por lo cual se hace esto, ¿sí? Que no es ahorita la oportunidad. Ahorita nada más te estoy enseñando cómo se hacen los cálculos y algo de sus significados. Como estos datos son de una muestra, no voy a usar esta fórmula. En Excel viene tanto esto como esto, ¿sí? Varianza de la P, población, varianza de la M, de la muestra. Voy a usar esta fórmula para que la tengas anotada y no te vayas a confundir. Ok. Saco las desviaciones elevadas al cuadrado. Yo ya las tenía sin los signos. La voy a elevar al cuadrado, 196, 10 al cuadrado 100. Te recuerdo que las desviaciones son la distancia de cada dato al promedio. 6 al cuadrado, 0 al cuadrado, y ahí están los cuadrados. La suma fue 578. Quiere decir que la varianza, que es el promedio de las desviaciones cuadradas, voy a dividir 578, pero no entre 8, este es 8, sino entre 7, porque es 8 menos 1. Entonces sería S cuadrada del peso de los hombres, sería 578 entre 7, y esto me va a dar 82.57 con más decimales. Te lo voy a dejar con 2 decimales nada más. Esta es la varianza poblacional, ¿sí? Este 82.57 es el promedio de las desviaciones cuadradas. Ahora, si a esto le saco raíz cuadrada, lo que calculo es la desviación estándar. Desviación estándar, que es muy, muy importante en estadística. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso, la raíz cuadrada de 82.57 y con todos los decimales me da 9.08688, etcétera, etcétera. Si tú quieres redondear a 3 decimales, ¿sí? 3, borras borras el 6 y lo dejas en 7. ¿Qué significa la S? Bueno, la S significa el promedio de las desviaciones, pero respetando el signo. ¿Qué hicimos? Elevamos al cuadrado las desviaciones, sacamos el promedio, y ese promedio, que se llama varianza, le sacamos la raíz cuadrada y me da el promedio de las desviaciones, pero con otro procedimiento. Y este es el más aceptado en lugar de la desviación media, donde no respetamos el signo, ¿sí? Porque si no ya vimos que se nos hacía 0.
Este valor, entre más pequeño sea, es mejor. Si en lugar de ser 9 hubiera sido más pequeño, 7, 6, 5, ¿sí? Significa que los pesos de los muchachos están más cercanos unos de otros. Si la desviación estándar fuera 0, quiere decir que todos los datos, todos los pesos de los muchachos es el mismo peso, ¿sí? Ahora, con las mujeres es lo mismo. Elevo al cuadrado las desviaciones sencillas. Aquí están los cuadrados. Me da 240. En el caso de las mujeres, voy a sacar el promedio. Aquí voy a poner la varianza de los hombres, que dijimos que fue 82,57. Y ponemos la desviación estándar de los hombres, que fue 9.087, para tener espacio y hacer comparaciones. Con las mujeres, la varianza de las mujeres va a ser 240, no entre 8, porque también es una muestra, sino entre 7. No se te olvide eso, que cuando saques la varianza de la muestra, tienes que restar 1 al tamaño de la muestra, que en este caso son 8, le resto 1 y me da 240 entre 7. Ese resultado me va a dar 34.2857 con muchos decimales. Tú, si lo quieres a 2 decimales, sería 29. ¿Sí? Si lo quieres a 3 decimales, sería 286. Ahí está la varianza de las mujeres. ¿Sí? Recuerda que la varianza es el promedio de las desviaciones cuadradas. Y su desviación estándar es la raíz cuadrada de esa varianza, de 34.2857. En este caso es 5.855 con más decimales. Compara la desviación estándar de los hombres con la desviación estándar de las mujeres. Observa que la desviación estándar de las mujeres, que mide la variabilidad de los datos, es más pequeña que el de los hombres. Eso quiere decir que los pesos de las mujeres fueron más parecidos que los pesos de los hombres. En los hombres hubo más variación, ¿sí? Y como te digo, siempre lo ideal, y hace rato te decía que hasta en las emociones, en los sentimientos, uno busca datos, valores que sean lo más parecidos entre sí, porque eso significa más estabilidad. Si es en emociones, pues más estabilidad de emociones. Si es en servicio, pues más estabilidad en servicios. Así que ahorita, ya que hayas entendido cómo se calcula todo esto, te voy a dar un poco más de explicación de la importancia de estos valores y comparado con el promedio para que sepas cómo se aplica esto. Mira, te voy a dar una explicación acerca de cómo se combinan estos dos valores, el promedio y su desviación estándar. Imagínate que hay un banco que el promedio de atención al cliente o el promedio del tiempo que estás en fila, ¿sí? Es de 8 minutos, y ya sabes qué promedio quiere decir, que va a haber valores que están arriba de 8 minutos y va a haber valores que están abajo. Este valor, la desviación estándar, te dice qué tan arriba o qué tan abajo. Te recuerdo que este 7 minutos es el promedio de las distancias de los demás tiempos de espera con respecto a 8 minutos. ¿Sí? Quiere decir que a veces va a tardar 10 minutos, 15 minutos, 8 más 7 es 15, puede tardar 16, porque este es el promedio, ¿sí?, del tiempo de espera, promedio de la distancia a los 8 minutos. Quiere decir que hubo distancias más grandes que 7 minutos, 9 minutos, 10 minutos de distancia al 8. O sea, 18 minutos, la distancia serían 10, 20 minutos, la distancia sería 12, pero en cambio habría valores menores que 7, como 5, entonces tardaría 13 minutos. Si esta distancia, que es el promedio, viene de valores como de 2, tardaría 10 minutos. En cambio, el otro banco tarda más tiempo en promedio, 12 minutos. Pero la variación es 2 minutos. Quiere decir, ya sabes que 2 minutos es el promedio de la distancia de los datos al promedio.
quiere decir que si es 2 minutos, pues va a haber tiempo de espera de 14 minutos, de 15, o sea, de 3, de 15 a 12, 3, de 16, pero ya muy pocos, como puede ser de 11 o de 10 o quizás de 9 minutos, ¿sí? Pero en promedio son 2 minutos. ¿Qué ventaja tiene este dato sobre este? Que si tú estás haciendo fila en el banco y eres el cuarto cliente, tú no puedes predecir qué tanto tiempo va a tardar el que está ahorita siendo atendido en caja. Como puede tardar 8 minutos, puede tardar 12, 15 o quizás 20, ¿sí? Y entonces tú dices, mientras con el boletito que tienes que te da el banco, ¿puedo ir a hacer otro tipo de negocios? No puedes ir porque a lo mejor como la desviación estándar es grande, no puedes saber si va a tardar 8 minutos o va a tardar 6 o va a tardar 15. No puedes predecir. En cambio aquí es más fácil que puedas predecir porque el tiempo de espera es muy parecido porque la desviación estándar que mide la variabilidad de los tiempos de espera es pequeño. Entonces si tú eres el cuarto dices, pues más o menos si tarda 12 minutos por cada uno y la variación es pequeña y soy el cuarto, pues por lo menos va a tardar media hora en atender a los 3 que están delante de mí. Entonces puedo ir al restaurante a pedir una comida para llevar, puedo ir al otro banco que está enseguida o a una oficina, a un trámite. Puedes optimizar el tiempo y regresar con confianza de que tu tiempo de espera, tu turno no ha pasado. En cambio aquí es muy difícil predecir si vale la pena salir y no perder o perder el tiempo de espera porque la variación es bastante grande. Como puede tardar 8 minutos, puede tardar 10, 15, 20 o 25, o puede tardar 6 minutos, 8 minutos, 2 minutos. Entonces, está difícil para la toma de decisiones. Para que veas la comparación entre 2 cantidades de una institución y 2 otras cantidades de otro negocio, de otra empresa, de otra institución, que eso te permite tomar decisiones inteligentes. Muy bien. Terminamos este video y vamos a ver para otra ocasión cómo se sacan las medidas de dispersión o variabilidad para datos agrupados o distribución de frecuencias, porque eso también de seguro que te lo piden en la universidad o en la preparatoria o en la vida laboral, lo necesitas. Mientras, pues te invito a que sigas con nosotros, te suscribas, invites a compañeros que sabes que tienen problemas y cuando nos envíes comentarios nos agradaría que nos dieras sugerencias y por supuesto de dónde nos estás viendo, porque sí nos interesa que esto llegue a más gente de habla hispana para que les ayude en sus materias o le ayude simplemente en su vida normal. Así que pues de favor te pido eso de que nos sigas acompañando y si es posible pues comentes con tus amistades o los hijos de tus amistades de que hay videos que les pueden ayudar tremendamente. Te espero para nuestro siguiente video.